Hola, mi nombre es Lorena Gallardo, soy profesora de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Tarapacá y actualmente estoy de profesora visitante en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid. Voy a hacer una presentación sobre metodología cuantitativa para la evaluación del envejecimiento. ¿Bien? Em, Todos sabemos, ¿no es cierto?, que Chile avanza hacia una sociedad mucho más envejecida, y así lo muestra concretamente, ¿no es cierto?, la última CACEN, que sitúa a las personas de 60 y más años en el 19,3%. Ahora, cuando hablamos del envejecimiento de la población en Chile, tenemos que hacer una distinción claramente por sexo y decir que es un proceso principalmente femenino, y también si hacemos un análisis por contexto geográfico, podemos hablar que es un proceso mucho más marcado y más acelerado en zona rural, y ahí con lo que conlleva al despoblamiento de muchas zonas rurales. Y también si hacemos una distinción entre pueblo indígena y no indígena, vemos que los indígenas tienen una tasa de envejecimiento mucho más lenta porque efectivamente tienen más nacimiento de niños. ¿Bien? Ahora, cuando investigamos a las personas mayores, desde la gerontología social, hacemos uso efectivamente de la evaluación básica de las ciencias sociales, ¿ya? Un enfoque cualitativo, cuantitativo, más mixto. Y lo que nos interesa a quienes investigamos en el ámbito de la gerontología social es tener información que sea precisa, rigurosa, fiable, válida y también libre de sesgo, porque nuestro objetivo es efectivamente, ojalá, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y que esta investigación tenga alguna aplicación en las políticas, en los programas e incluso en los planes de intervención. Ahora, es importante tener en cuenta, cuando hablamos de investigar en el ámbito de las personas mayores, de tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso diverso. Y esto quiere decir que es muy difícil lograr generalizaciones en una población que difiere según el género, el grupo étnico, el nivel de estudio, el lugar de residencia, etcétera. Con ello también, hablar del envejecimiento, hablamos de un proceso complejo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo componen distintas dimensiones. Y entonces en el momento que tenemos que elegir, seleccionar aquellos instrumentos que vamos a aplicar, muchas veces nos encontramos con la dificultad de encontrar aquellos que logren responder a esta diversidad. Ahora, efectivamente, ¿cuáles quizás son como las recomendaciones? Ojalá utilizar aquellas escalas que en términos de aplicabilidad supongan el menor esfuerzo para quien lo aplica, el entrevistador, y para quien está siendo entrevistado, la persona mayor, ¿ya? Y en este sentido, recomendarles que usen siempre escalas que tengan un lenguaje que sea simple y ojalá lo más breve, y usar siempre las versiones breves, ¿bien? Luego, el rigor, es decir, que aquella escala que seleccionemos tenga un uso adecuado en nuestra investigación, que tenga sentido de acuerdo a nuestros objetivos, y en la rigurosidad también entra, ojalá, hacer uso de aquellos instrumentos que ya se hayan validado en población chilena. Y finalmente también se habla de la competencia técnica, es decir, de quienes apliquen el instrumento lo conozcan, lo sepan utilizar. Y en eso es de hacer una breve capacitación a quienes conforman nuestro eh, equipo de investigación, ¿ya? Bueno, todos sabemos las técnicas que hay en la investigación social. A mí personalmente me ha resultado siempre mucho más fácil hacer los estudios a través de entrevistas estructuradas, ¿ya? De entrevistas cara a cara, donde la persona mayor se sienta cómodo, y en el fondo sea un proceso más de alguien que lo entrevista, de que ellos completen un autoinforme. ¿Ya? Ahora, también una recomendación que yo les puedo dar: cuando elijan las escalas para investigar personas mayores, ojalá utilicen escalas que combinen preguntas dicotómicas con escala Likert, etcétera. Las personas mayores, al igual que nosotros, a veces nos aburrimos de un solo estilo de respuesta, que sea un sí y un no todo el tiempo, ¿no? Y ojalá que vayamos alternando para que también ellos se sientan emocionados y comprometidos con las preguntas que les estamos realizando. Ahora, también aquí hay una serie de
recomendaciones que yo les daría de cómo pensar las investigaciones con las personas mayores, es decir, incluir siempre, ¿no es cierto?, instrumentos que tengan preguntas que sean pertinentes, es decir, a veces hay instrumentos que incluyen muchas preguntas y a veces no todas tienen tanto sentido, una se parece mucho a otra, etcétera. Luego, pero también tiene que tener más de una pregunta, ojalá un ítem o una dimensión que queramos evaluar, no solo quedarnos con una pregunta. Bien, lo que yo ya les adelantaba, ojalá que fuesen con un lenguaje que sea comprensivo. Perdón, y finalmente, también es importante que estructuremos nuestro cuestionario de manera lógica, es decir, ojalá agrupar por temas, por subtemas, para que la gente cuando vaya leyendo se vaya orientando y comprendiendo mejor lo que le estamos preguntando. Ahora, quizás este es el tema más central que yo quiero rescatar en esta presentación, que cuando evaluamos a las personas mayores tenemos que hacerlo siempre desde una mirada multidimensional. No olvidar que el envejecimiento es un proceso bio, psico, socioambiental. Y todas estas dimensiones ojalá contengan aquellos instrumentos que seleccionamos en aquí yo les muestro una gráfica, generalmente este es como un patrón que suelo seguir yo y muchas personas quienes investigamos el envejecimiento, de incluir elementos más centrados en la salud física, en la salud mental, elementos que podríamos hablar más personales o psicológicos, como por ejemplo la personalidad, la resiliencia, etcétera. Luego elementos más sociales, como el apoyo social, la participación social, etcétera. Y no olvidarse del elemento ambiental, de incluir, ojalá, las condiciones de la vivienda, del barrio, de la ciudad, del pueblo, y también en ese ambiente social en términos de si las personas donde vive se pueden movilizar, relacionar con otros, cuánto tiempo tardan en llegar a los sitios, etcétera. Ahora, efectivamente, quizás aquí como una recomendación muy personal, si queremos hacer una evaluación muy amplia o muy completa, muy integral del envejecimiento, ojalá incluyamos siempre la variable o el constructo más bien de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, sabemos todos que tiene una aplicación amplia en el lenguaje cotidiano de las personas, pero también en la investigación científica. Entonces, eso es lo bueno de la calidad de vida, porque la gente cuando les preguntamos sobre esto, saben, porque todos día a día hacemos uso de esta palabra. Bien, entonces, por ejemplo, en Chile está validada la escala de la Organización Mundial de la Salud, el WHO-Old, ¿no? Que está pensado específicamente para personas mayores, contiene 24 ítems y evalúa las dimensiones de autonomía, de actividades pasadas, presentes y futuras, la participación social, también evalúa la muerte y la intimidad, que son las relaciones personales. ¿Bien? Ahora, también hay otras series de escalas de calidad de vida, todas ellas muy interesantes. Y ya para ir cerrando, entonces no olvidarnos de cuando hacemos investigación en el ámbito de las personas mayores, entender que el proceso de envejecimiento es diverso, complejo y multidimensional, y que aunque lo abordemos desde el ámbito social, tenemos que incluir aspectos médicos, ambientales, individuales, etc. Ahora, ojalá que nuestros estudios den cuentas de estrategias para promover un buen envejecimiento, envejecer con calidad de vida, ¿no? Es decir, no quedarnos solo en esa investigación, sino ojalá una aplicación práctica. Yo ya lo que les decía, siempre usar aquellas escalas que estén validadas en Chile, si no es así, usar aquellas que hayan sido validadas previamente en español, en países afines, que pueden ser América Latina, también muchas veces usamos escalas que han sido validadas en España, y en general presentan un buen comportamiento, salvo que a veces hay que hacer un cambio en el lenguaje. ¿Bien? Usar siempre escalas que sean breves, con un lenguaje que sea simple, y aquí hay una recomendación básica de siempre hacer un piloto para probar un poco cómo se comporta el cuestionario que estamos aplicando antes de desarrollar el trabajo de campo. Y también una recomendación que yo les voy a dar es aplicar a través de profesionales entrenados, y ojalá que sean profesionales, como les decía yo, muy cercanos a esas personas mayores, para que ese trabajo de campo sea mucho más fácil de abordar, de desarrollar. Y aquí yo les doy una serie de recomendaciones bibliográficas, quédense principalmente con este último texto de Hernández, que son técnicas de investigación y evaluación,
es fácilmente llegar a este libro. Está casi la mayoría de las bibliotecas de nuestras universidades, y también este libro, este texto electrónico de San Joaquín es Valoración Geriátrica Integral. Y también les incluyo en esta presentación bibliografía sobre escalas, ¿ya? Es decir, si ustedes quieren saber sobre alguna escala en específico, aquí hay una serie de escalas de medición, de evaluación del envejecimiento, y verán ustedes que yo en los últimos años me he dedicado a hacer muchas validaciones de dichas escalas en personas mayores. Bueno, cualquier consulta, les pido que me escriban, ojalá me escriban, si están ya pronto a desarrollar, por ejemplo, alguna investigación, su tesis, etcétera, y quieren tener alguna recomendación más específica. Yo muy felizmente voy a acceder a esa pregunta y, bueno, agradecerles este espacio, ¿no es cierto?, de poder eh, compartir sobre nuestras experiencias de investigación en el ámbito social, y concretamente el mío, que es en el ámbito de envejecimiento.